Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tecnófilo. En esta ocasión tenemos los tres lectores más potentes de Amazon: el Kindle Paperwhite, el Kindle Voyage y el Kindle Oasis. El Kindle Paperwhite es el lector de segunda generación Paperwhite que fue anunciado en 2015, el Kindle Voyage también llegó a España a finales de 2015 y el Kindle Oasis ha sido presentado hace unas pocas semanas. A lo largo de este vídeo vamos a ver cuáles son sus similitudes y también sus diferencias para que tengáis claro cuál de los tres deberíais comprar. Si comenzamos por el aspecto y por la apariencia, realmente los tres son bastante parecidos. Amazon fabrica los tres lectores en color negro y no existen grandes diferencias en cuanto al color o la apariencia entre los tres. Sin embargo, las dimensiones y el peso sí que son diferentes en los tres casos. Comenzando por el lector más básico, el Kindle Paperwhite, se trata de un lector que, como podéis ver, tiene unos márgenes superior e inferior que son bastante generosos, tiene un perfil de 9,1 milímetros y tiene un peso de 217 gramos. Es un lector que se sostiene bien en la mano, pero resulta un poco más pesado y un poquito más grande que los otros dos, como veremos ahora mismo. Si pasamos al Kindle Voyage, este en cuanto a dimensiones es un poquito más pequeño porque los márgenes superior e inferior se han reducido ligeramente. El grosor también se ha reducido y ahora es de tan solo 7,6 milímetros y su peso también ha pasado de 217 a 188 gramos. Se nota un poquito más ligero en la mano, aunque tampoco hay grandes diferencias entre uno y otro. Si nos vamos al Kindle Oasis, al nuevo miembro de la familia, aquí sí que vemos una disminución de tamaño bastante significativa. Los márgenes superior e inferior se han reducido muchísimo y si nos fijamos en el perfil, pasamos de 3,4 milímetros en la zona más fina a 8,5 milímetros en la zona más gruesa. En cuanto al peso, son solamente 131 gramos. La razón por la que Amazon ha hecho un lector que tiene un perfil que no es uniforme es muy sencilla. Lo que ha tratado es de desplazar el centro de gravedad hacia la zona en la cual sujetamos el lector con la mano. De esta forma podemos estar sujetándolo durante muchas horas sin que notemos tanta fatiga como si hacemos lo mismo, por ejemplo, con este otro lector, en el cual el centro de gravedad está más cerca del centro y por lo tanto pues parece como que pesa un poco más. Si nos fijamos en la tecnología de pantalla, los tres tienen una pantalla muy parecida. En ambos casos se trata, o en los tres casos se trata de pantallas de 6 pulgadas con una resolución de 300 puntos por pulgada. Esto quiere decir que si cogemos el lector y lo acercamos, pues realmente los puntos son tan pequeñitos que prácticamente son indistinguibles. Las tres son pantallas muy nítidas. Las tres son también pantallas iluminadas. Esto quiere decir que existen unos LEDs que están colocados en los laterales del Kindle y que iluminan la pantalla de tal forma que hacen que tenga una apariencia pues, de color blanco, como si fuera una hoja de papel. Esta tecnología debutó con el Kindle Paperwhite y de ahí el nombre del lector y se ha mantenido a lo largo de los siguientes lectores. De hecho, el último lector, el Kindle Oasis, incorpora un 60% más de LEDs y además, en vez de estar colocados en la parte superior e inferior, ahora están colocados en los dos lados, de tal forma que la distancia que recorre la luz es más pequeña y por tanto la pantalla se ve con un color blanco más uniforme que en el caso del Paperwhite o que en el caso del Voyage. La realidad, sin embargo, es que nosotros prácticamente no hemos notado diferencia y entre los tres lectores no hay una diferencia apreciable en cuanto al color blanco. En los tres se ve extremadamente bien. Sí que hay ciertas diferencias en cuanto al brillo máximo. Hemos utilizado un medidor de luz para medir nosotros mismos cuál es el brillo que emite la pantalla. En el caso del Kindle Paperwhite, la pantalla emite un brillo máximo de 116 nits. En el caso del Kindle Voyage de 130 nits. Y en el caso del Kindle Oasis de 167 nits. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando estemos leyendo a plena luz del día, leeremos mejor en el Kindle Oasis que en el Kindle Paperwhite, porque el color blanco es más intenso y por lo tanto el contraste aumenta y se ve mejor a nuestra vista. Otras diferencias que hemos encontrado entre los tres es que mientras que algunos de ellos sí que tienen una detección automática del brillo, como por ejemplo el Kindle Voyage, por alguna extraña razón que no acabamos de entender, Kindle Oasis no adapta el brillo
automáticamente a las condiciones ambientales, sino que lo tenemos que ajustar nosotros manualmente. Es una pequeña diferencia, posiblemente no es demasiado importante, pero creo que sí que era interesante que lo supierais. En cuanto a la autonomía, nos encontramos en 3 equipos que tienen muchísima autonomía, nada que ver con lo que tiene un tablet o un smartphone. Podemos estar leyendo durante semanas. En el caso del Kindle Oasis, bueno, Amazon ha utilizado una técnica un poco diferente. El lector no tiene una batería demasiado grande, solamente da para 2 semanas, pero junto con el lector incluye una funda de cuero que a su vez incorpora su propia batería. Esta funda la podemos acoplar de manera muy sencilla gracias a unos imanes que incorpora, y ahora pasamos de una autonomía de 2 semanas a 9 semanas. Amazon se ha dado cuenta de que la mayoría de los usuarios acababan comprando una funda para su lector, entonces ha decidido incorporar una funda en este lector que además añade autonomía. De esta forma, pues si a lo mejor utilizamos el lector en un viaje corto, pues podemos llevarnos el lector que no pesa prácticamente nada, el Oasis, pero si vamos a utilizarlo durante más tiempo, le acoplamos esta funda y entonces ya podemos utilizarlo durante 9 semanas. En cuanto al software, no tenemos diferencias entre los 3 lectores, porque los 3 utilizan exactamente el mismo software. Así que en este sentido, da igual que compres uno u otro, tendrán las mismas funcionalidades, el acceso a la misma biblioteca de libros, por supuesto, y las mismas características en uno o en otro. Sí que hay algunas diferencias a la hora de, por ejemplo, utilizar el lector. En el caso del Kindle Paperwhite, si queremos pasar de página, tenemos que pulsar sobre la propia pantalla en la parte derecha o en la parte izquierda. En el Kindle Voyage, Amazon optó por una nueva forma de pasar las páginas, que es pulsando. Vamos a abrir un libro, ahí está. Podemos pulsar en los laterales de la pantalla en vez de pulsar sobre la propia pantalla. Esto no quiere decir que no podamos pulsar también sobre la pantalla, podemos hacerlo, pero si estamos sujetando el libro, a lo mejor nos resulta más cómodo mover el dedo solamente hacia el borde de la pantalla y no tener que moverlo hacia dentro de la propia pantalla. Y por último, en el caso del Kindle Oasis, pues Amazon ha vuelto a dar una nueva vuelta a esto de pasar las páginas y lo que ha añadido son 2 botones físicos que nos permiten pasar la página. Vamos a abrir un libro. Vamos a ver. Aquí está. Nos está resistiendo un poquillo. Aquí está. Nos permite pasar la página pulsando el botón de arriba o el botón de abajo, de manera bastante cómoda. ¿Vale? Muy bien, en cuanto a precios, pues hay diferencias bastante importantes en cuanto al precio de los 3 terminales. En el caso del Kindle Paperwhite lo podemos encontrar por 130 € en la versión con Wi-Fi y 190 € en la versión con Wi-Fi más 3G. Ya sabéis que la versión de 3G nos permite descargar libros a través de 3G sin ningún coste de comunicaciones, independientemente de donde nos encontremos, bien sea en España o en cualquier otro país del mundo. Amazon ha llegado a acuerdos con operadores para que podamos descargarnos libros a través de 3G sin coste de comunicaciones. Lógicamente tendrás que pagar el precio del libro. En el caso del Kindle Voyage, el equipo que tiene solamente Wi-Fi cuesta 190 €, mientras que el equipo que tiene Wi-Fi y 3G cuesta 250 €. Y si nos vamos al Kindle Oasis, el precio sube bastante. Cuesta 290 € en su versión con Wi-Fi y 350 € en su versión de Wi-Fi más 3G. ¿Con cuál me quedo de los 3? Bueno, si pudiera elegir y fuera rico, me quedaría obviamente con el Kindle Oasis, que es el más potente, el más ligero y el que más autonomía tiene cuando utilizamos esta funda. Sin embargo, teniendo en cuenta el coste que tiene, el Kindle Oasis nos parece demasiado caro. El Kindle Paperwhite es a día de hoy el lector más vendido de Amazon, y realmente esto es así porque tiene un excelente equilibrio entre las prestaciones que ofrece y el coste. Realmente yo creo que para la mayoría de los usuarios con el Kindle Paperwhite tiene el más que suficiente. Si son personas que leéis mucho, pues quizás el Kindle Voyage os pueda ofrecer pues alguna
funcionalidad extra en cuanto a un peso y un grosor un poquito más estrecho, y quizás pues os guste pasar las páginas con los marcos laterales, pero realmente el incremento de precio tampoco está muy justificado. Y lo mismo ocurre con el Kindle Oasis. Si eres una persona que lee muchísimo, pues a lo mejor sí que aprovechas la ergonomía de este lector y lo cómodo que resulta leer con él, pero sin embargo el precio que tiene es bastante más elevado y por eso pues no tengo muy claro que merezca la pena. Por eso, si estáis pensando en comprar uno de los tres lectores, mi recomendación a día de hoy y con el precio que tienen los tres es que os inclinéis por el Kindle Paperwhite de 2015, y solamente si queréis daros un capricho os compréis el Kindle Voyage o incluso echéis la casa por la ventana y optéis por el Kindle Oasis. Espero que este vídeo os haya resultado útil. En la web www.tecnofilo.com hemos hecho análisis detallados de los tres dispositivos, así que os animo a que nos visitéis para poder conocer en detalle cuáles son las características, ventajas e inconvenientes de cada uno de estos tres lectores. Muchas gracias y hasta pronto.